Bueno, estamos nuevamente aquí en Toda la Verdad Primero, con nuestras tres banderas por siempre, siempre presente, la confederada, la artiguista y la bandera argentina de Belgrano, azul, no celeste, que es la de Sarmiento. Ya volverá a flamear la bandera azul y blanca en nuestra patria, cuando recuperemos nuestra soberanía alguna vez. Creo que el mejor símbolo de que no somos soberanos es tener una bandera que no es la nuestra, flameando en Plaza de Mayo. Bueno, es así. Volvemos, gracias a Dios. Acá estamos nuevamente para una nueva edición de Los Federales, la historia de la Confederación Argentina, charlas sobre los distintos caudillos, pero con una mirada no tan militar, digamos, sino cómo eran por dentro ellos, la parte más humana, la parte más diaria, si se quiere, el comportamiento, con sus debilidades, por supuesto, y con sus virtudes, que las tenían, obviamente. Los bajamos del bronce y le damos la dimensión que realmente tuvieron. Gracias a toda la documentación aportada por ellos mismos, en muchos casos, en sus memorias. Bueno, estamos con el tema, o estábamos en la última reunión. Cae prisionero el general Paz, unitario, en mayo de 1831, y el comando de los ejércitos unitarios pasa a su segundo, que es la Madrid. Retrocede la Madrid hasta Tucumán. Como verán, la Madrid va y viene. Cuando pierde, retrocede, cuando gana, avanza. Esa es su vida. Y cuando avanza, va dejando tendal de muertos, fusilados, degollados. Realmente era muy sanguinario la Madrid. Muy bien. Entonces comienza a perseguirlo Quiroga, comienza a perseguirlo junto a Ruiz Huidobro, lo alcanza la Madrid, le impone la derrota más espantosa, y entonces Quiroga toma el dominio junto con sus oficiales, los mencionados y otros más, de todas las provincias del norte y noroeste, toda la región andina. Entonces vuelve en 1832, vuelve a Cuyo con todo un ejército victorioso. Se pacifica finalmente, después de tantas idas y venidas, todo el norte argentino. Todavía está en los últimos días el primer gobierno de Rosas, y ya empiezan a hablarse con Rosas comienzan las conversaciones para ir organizando las marchas a la campaña del desierto, con el concurso de varias provincias y también de Chile. No vamos a ahondar en este tema, ya han hablado varios colegas y algunas palabras yo he dirigido sobre el tema de la campaña del desierto de Rosas, en la que obviamente participó Ruiz Huidobro, Félix Aldao y en su momento Quiroga. Rescatan miles de cautivos, chicas, mujeres cautivas, cautivos, se gana territorio para la soberanía nacional, y en un momento determinado llega a Buenos Aires la novedad de una disputa rara entre dos gobernadores federales de Salta y Tucumán, Pablo Latorre y Alejandro Heredia, que gozaban de la consideración de Rosas. Entonces ya no estaba Rosas en el gobierno, Rosas estaba en plena campaña del desierto. El que estaba al mando era Massa, Manuel Vicente Massa. Entonces, con el beneplácito de Rosas, Massa lo manda a Quiroga a tratar de mediar en el conflicto. Quiroga era famoso por ser un gran mediador también. Pero obviamente estaba atrás Rosas, dándole las ideas a Manuel Vicente Massa. Porque, claro, estas disputas, por ahí que podían ser pequeñas entre dos gobernadores federales, podían hacer peligrar los gobiernos federales. Bueno,
Rosas le ofreció una escolta, pues había versiones de que por ahí iban a intentar asesinar al caudillo riojano, a través de, o quién podía ser a través de los hermanos Reinafé, que gobernaban en Córdoba, que se decían federales, pero que no estaban, digamos, en plena consustancia, digamos, consustanciado fielmente a la política rosista. El gobernador de Tucumán era Alejandro Heredia, que era un federal con fervor, pero era un hombre leal, pero hacía transacciones con los unitarios, porque tenía un espíritu muy liberal, entonces creía en las palabras de los unitarios, que quería hacer una unión entre todos. Acceden a cierto poder los unitarios. Esto se lo reprocha a Alejandro Heredia Rosas, que eso va a ser funesto, que haga lo que quiera, hay autonomía. Le dice, mirá, vos sos autónomo, los gobiernos son autónomos, pero va por mal camino, pensalo, cuidate, no le des tanta puerta abierta a los unitarios, son traicioneros, no confíes en sus arrepentimientos. Bueno, entonces los unitarios obviamente dicen una cosa y hacen otra, reclutan gente en Tucumán para derrocar a Pablo de la Torre, gobernador de Salta. Fracasan estos unitarios y tienen que huir desesperadamente a Bolivia. Muy bien, la Torre cree ver en esta tentativa de los unitarios un propósito de los jujeños de separar a Jujuy de Salta, del cual era gobernador él. Y ve y cree que hay una complicidad de Heredia. No sabemos realmente si hubo complicidad o no de Heredia. Lo que sí sabemos es que los unitarios que estaban allí en Tucumán, que combaten contra Pablo Latorre, gobernador de Salta, alguna intención tendrían. No sabemos si realmente Alejandro Heredia pensaba lo mismo, pero Pablo Latorre piensa que sí, que había una intención de los unitarios con Alejandro Heredia de por ahí separar, o es manejado Alejandro Heredia por los unitarios, por ahí para separar Jujuy de Salta. Entonces están por atacarse los ejércitos de Tucumán y Salta, y el único que puede evitar esto y llegar a un entendimiento, una paz, ya que los dos eran federales, es Facundo Quiroga. Insinúa obviamente, como dijimos, Rosas, de enviarlo allá a tratar de que Quiroga logre la paz entre los dos. En diciembre de 1834 se pone en camino, pero en el camino Quiroga recibe la noticia de que el gobernador Pablo Latorre ha sido derrotado y hecho prisionero. Bueno, no sabe un poco qué hacer en Santiago del Estero, estaba ahí medio a mitad de camino. Quiroga, se pone enfermo y comienza, digamos, el 16 de febrero del 35 a las 11 de la mañana en Barranca Yaco, aparentemente ya volviéndose, Quiroga es asaltado y muerto, ya lo sabemos, a través de Santos Pérez, ¿no es cierto?, un capitán. Hasta es degollado un chico de 12 años que sirve de postillón, que llora aterrado y también lo degüellan. En febrero del 36, su cuerpo, del de Quiroga, es enterrado acá, en Buenos Aires, sepultado.
a este Facundo Quiroga, que era tratado como un bárbaro por parte de Sarmiento, nada que ver. Era un hombre muy culto, de muy buena familia, de prosapia, con una sólida formación cultural. Era ahijado y discípulo del canónigo Castro Barros, que lo educó, y muy educado también por parte de su familia, con principios hispánicos y católicos. Cuando en 1800, escuche, esto es un tema muy importante y poco conocido. En 1877, cuando muere Rosas en Inglaterra y se quiso oficiar una misa, recordemos, acá en Buenos Aires, la cual se opusieron y no lo permitieron las autoridades unitarias y liberales. Esto obviamente, digamos, el querer los seguidores de Rosas de hacer una misa, enardeció a los descendientes de los mártires unitarios, que se dieron cita también en el cementerio para oponerse primero a la misa o a los honores por la muerte de Rosas, y se agarraron con lo primero que encontraron en la caminata ahí por el cementerio. Fue la tumba del Tigre de los Llanos, fue la tumba de... Caminando, yendo para donde querían hacer el homenaje a Rosas, se encuentran con la tumba de Facundo Quiroga. Y los restos de Facundo Quiroga desaparecieron, incluso de los registros del cementerio. Es decir, los descendientes de los primitivos unitarios robaron el cuerpo, los restos de Facundo Quiroga, que estaban enterrados allí en la Recoleta. Finalmente, en diciembre del 2004, fíjense cuándo, diciembre del 2004, el féretro fue encontrado detrás de una pared falsa de la bóveda de la familia de Marchi. ¿Qué había ocurrido? Antonio de Marchi, yerno de Quiroga, temió que el cadáver fuera ultrajado. Entonces, no es que lo llegaron a robar los unitarios, lo estaban por robar, pero el yerno de Quiroga, sabedor de que se lo estaban por llevar, se adelantó, mandó levantar una pared en su propio panteón familiar, detrás del cual ocultó de pie el féretro de bronce. Al parecer, sus descendientes siempre supieron que estaba allí, pero desconocían detrás de cuál pared. Es decir, en 2004, gracias a Dios, recuperamos el ataúd de bronce de don Facundo Quiroga, del brillante general riojano, protegido por el yerno de Quiroga, que en 1877, sabedor de que se lo estaban por ultrajar y robar los descendientes de los primitivos unitarios, tuvo la excelente idea de sacarlo de donde estaba y esconderlo detrás de una pared de su propio panteón. Bueno, hasta aquí podemos hacer una pausa. Vamos a seguir, luego de esta pausa, vamos a seguir con Estanislao López y con Francisco Ramírez. Luego de una breve pausa comercial, volvemos acá por TLV1. Muchas gracias y estamos prontamente con ustedes en los federales, la historia de todos los caudillos federales de la Confederación Argentina. Gracias. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la.
Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Bueno, luego de esta breve pausa comercial, volvemos con los federales, con los caudillos, con la vida de ellos, cómo se fueron desenvolviendo. Y ahora nos toca el turno que tenemos para más de una jornada con estos dos caudillos argentinos, que son Estanislao López y Francisco Pancho Ramírez. Vamos a hablar un poco de ellos. Primero vamos a hablar un poco de López, después de Ramírez, pero advierto que la vida de ambos caudillos está profundamente entrelazada, así que cuando hablemos de uno, inevitablemente vamos a estar también hablando del otro en algunos aspectos, porque bueno, como dije, llevaron vidas paralelas, actuaron prácticamente juntos, así que, pero vamos a tratar de hacer alguna pequeña división como para que sea un poquitito más entendible. Corrieron parejo cronológicamente, las batallas fueron compartidas de los dos y también se cruzaron trágicamente. López nació en 1786 en Santa Fe y fue el único caudillo que no tenía abolengo. Era realmente del pueblo, de una familia pobre, pero muy virtuosa, muy religiosa. Es el único de todos estos caudillos que nosotros estamos hablando que no tiene prosapia, que no desciende de algunos hispanos nobles. Todos los demás sí. El padre de Estanislao López era capitán de milicias provinciales, de una familia conocida, sí, pobre. Era un hombre de bien, generoso, justiciero, Estanislao López, ¿no? Ecuánime, ayudaba a los necesitados, recto en su proceder, pero de una severísima moral, dice Pedro de Paoli. Altivo, valiente, heroico, fiel a su tierra, era gaucho por su prestancia, pero se comportaba con donaire y con digamos, se sabía adaptar, digamos, cuando tenía que ir a un lugar donde habría gente de más alcurnia, de más oropeles, etcétera, se sabía comportar. Estanislao López en la guerra con los indios se hizo muy querido por la gente de la campaña, era muy ágil y tenía suma destreza con el caballo, conocedor de todas las argucias de los aborígenes, muy parecido a Rosas en ello. Utilizaba como nadie los ataques nocturnos, digamos, dentro de su arte guerrero, manejaba las montoneras, la guerrilla, esas tácticas la conocía muy bien, ayudó en la reconquista, en la guerra 1806-1807 contra los ingleses, actuó en el Chaco combatiendo a los indígenas,
a los cuales persiguió. En 1818 se nombró él mismo gobernador interino, fue aliado de allí de Artigas y de Francisco Ramírez de Entre Ríos. A partir de 1819 fue legitimado su gobierno por una asamblea provincial y gobernó 20 años. Ahora, ¿qué pasó? El director supremo, Rondó, decidió aplastar a las provincias federales con su autonomismo. Entonces ordenó atacar a Corrientes y Entre Ríos. López era subordinado nominalmente de Artigas, entonces Artigas le ordenó atacar Buenos Aires. Conjuntamente también se lo ordenó a Ramírez. Es decir, Ramírez y López eran subordinados de Artigas, que era el que mandaba, digamos, en ese entonces. Rondó se quiso defender de ellos, tanto de Ramírez, de Artigas y de López, y llamó al Ejército del Norte que viniera, que bajara para defenderlo. Pero el Ejército del Norte sabiamente se negó. Rondó quedó solo frente a estos tres federales, que lo derrotaron en la primera batalla de Cepeda, después hubo otra, obviamente, el 1 de febrero de 1820. Ya estamos en el terreno de la anarquía del año 20, ya empezaban las batallas. Entonces, el proyecto de Artigas era complicado. Era complicado porque consistía en enfrentar a los portugueses, enfrentar a los realistas, enfrentar a la élite montevideana centralista y al centralismo porteño. Es decir, lo que quería hacer realmente era una idea ciclópea, realmente complicada, la de Artigas, era construir una federación de pueblos apoyado por los gobernadores de las provincias del litoral. En este caso, él confiaba plenamente en Estanislao López y Ramírez en Entre Ríos. Y encima de ellos dos, Artigas como jefe indiscutido. Tengamos en cuenta esto para después, cuando charlemos sobre un poco la traición de Ramírez y de López a Artigas. Es decir, en principio López y Ramírez eran y se reconocían subordinados de Artigas. Ahora bien, derrotado en Tacuarembó, Artigas obliga al retroceso. Entonces, Artigas, derrotado en Tacuarembó, se encuentra con una noticia poco agradable para él. Estos caudillos, López y Ramírez, tras vencer a las tropas unitarias en Cepeda, como dijimos, el 1 de febrero de 1820, habían firmado el famoso Tratado de Pilar, el 23 de febrero de 1820, entre que se acordaba, entre otras cosas, la unidad nacional, el sistema federal para las provincias, y dándose por terminada la guerra entre Buenos Aires y la provincia del Litoral. Todo bien, realmente no había nada que objetar, Artigas no tendría nada que objetar allí, pero hubo cuestiones ahí adentro del tratado que lo pusieron de mal humor y lo ofuscaron a Artigas, que no era demasiado diplomático en algunas cosas. O sea, se acordaba también, en ese pacto de Tratado de Pilar, a noticiar a Artigas de lo que sucedido, como si fuera uno más igual y no el jefe, e invitarlo a formar parte del acuerdo. O sea, los dos subalternos, los dos subordinados, como Ramírez y López, firman un pacto sin el conocimiento de su jefe, de su supuesto jefe, Artigas, pero lo invitan a formar parte del acuerdo como si fuera uno más. Nadie consultó a Artigas sobre la firma del tratado, no dio su consentimiento, y en ese Tratado de Pilar se lo menciona a Artigas como un gobernador más. Es decir, se lo menciona a López, gobernador de Santa Fe, Ramírez, gobernador de Entre Ríos, Artigas
gobernador exclusivamente de la banda oriental, pero no el jefe de todo, digamos, la liga del litoral, como era hasta ese momento. Bustos también, de Córdoba. Entonces, le quitan tácitamente la jefatura federal. Eso es lo primero que se opuso Artigas. Y Artigas después dice, sí, pero en ese acuerdo tendrían que haberse puesto que Buenos Aires iba a comprometer a la declaración de guerra al Brasil por los ataques que estaba sufriendo la banda oriental. Pero el caudillo oriental se encontraba en retroceso, precisaba la ayuda contra la invasión luso-portuguesa que nunca llegó, y él lo pidió, pero era una exigencia de él, pero hicieron oídos sordos. Buenos Aires dijo, sí, bueno, vamos a tratar de ayudarlos a ustedes, a los de la banda oriental, contra los portugueses, pero no era, para Artigas era una exigencia incuestionable y Buenos Aires no lo tomó así. Entonces, como ya habían llegado a un acuerdo, López y Ramírez, recordemos que había perdido una batalla, estaba en retroceso Artigas, López y Ramírez ya creían que no era necesario afrontar los peligros de defender el territorio conquistado por el ahora Imperio del Brasil. No era importante, la verdad, para López y Ramírez que la banda oriental formara parte de nuestro territorio. Vamos a decir la verdad, tenían una visión de patria un poco chica, si se quiere, López y Ramírez. Ellos siempre se sujetaron a su territorio. Lo único que les importaba era su propia provincia. Y la banda oriental y que se arreglara con los portugueses. No vamos a ir nosotros a poner la cabeza y a correr el riesgo de ser derrotados. Bien. Artigas insistía que era necesaria la exigencia de que Buenos Aires se opusiera y se exigiera que defendieran a la banda oriental de los lusitanos, de los portugueses, pero en el acuerdo, en el Tratado de Pilar no estaba. Entonces consideró todo esto Artigas y no, es una traición de mis dos subordinados. Entonces le exigió a Ramírez, fundamentalmente a Artigas, que se subordinara a lo que se había proyectado. Y Artigas le dijo, no, arreglate, ya no somos más subordinados, ahora todos estamos por igual, Bustos, yo, López y vos, Artigas, en la banda oriental. En realidad, en el Tratado de Pilar, como en todo tratado que se hacía en aquella época, había cláusulas secretas que después, años después o tiempo después, salían a la superficie. En un plan reservado, Ramírez les ponía a Ricardo López Jordán, que era su medio hermano, tratar de traicionar a Artigas y que se pusiera de acuerdo López Jordán con Rivera. Y con el gobernador de Corrientes. Es decir, Rivera pactaba con los portugueses y Ramírez pactaba con los porteños. Y le cedía la banda oriental a los portugueses. Hay que decir las cosas como son. Entonces, Buenos Aires, poniéndose de acuerdo con Ramírez contra Artigas, le suministra, a través de Zarratea, que era el gobernador, fíjense, le suministra a Ramírez todo tipo de armas, vituallas, armamento, equipo de todo tipo, uniformes, etc. Y Ramírez se enfrenta, muy bien pertrechado, a Artigas. Y lo vence, obviamente, después. Pero lo curioso de todo esto, que Ramírez reconoce que se subordina a Buenos Aires,
reconoce que hocica frente a Buenos Aires en un documento que le escribe una carta a López Jordán, que le dice: no he noticiado a la provincia del auxilio que se nos presta porque me abochorno. Es decir, Ramírez le está diciendo a López Jordán: no le he dicho a mi provincia, ¿no es cierto?, a la provincia de Entre Ríos, del auxilio que nos presta los porteños, porque me abochorno, y tal vez causaría una exaltación general en los paisanos. Es decir, que Ramírez era consciente de la traición que estaba cometiendo no solamente a Artigas, sino su propia provincia, al recibir ayuda de Zarratea, porteño vivo, si se quiere, para combatir y vencer a Artigas. Claro, ¿qué más querían los porteños centralistas? Que Artigas quedara fuera de juego, ¿no es cierto? Entonces le dieron todo lo que Ramírez pedía. Muy bien. Artigas le reprocha, obviamente, el acuerdo del Tratado de Pilar, sin su consentimiento, y él le dice, Artigas, que lo que usted está haciendo, Ramírez, es confabularse con los portugueses para destruir la obra de los pueblos, traicionar al jefe supremo, que era él, que era Artigas, que estos se habían dado, o sea que él había sido elegido por los pueblos. Ramírez le replicó negando la autoridad, marchó sobre Entre Ríos. Después de algunos combates en que la suerte le fue desfavorable, el entrerriano infligió a su antiguo jefe una seria derrota que lo obligó a replegarse en total desorden. Bueno, se siguen enfrentando en varios combates Ramírez y Artigas. El último, el 3 de agosto del 20, con Ramírez, apoyado por Zarratea y con todo lo que él le había dado, que era el gobernador en ese entonces de Buenos Aires, y obviamente que era enemigo de Artigas, no lo podía ni ver. Entonces, bueno, finalmente lo va acorralando, ya sabemos la historia, no es acá el lugar, para hacer una gran, algo que ya sabemos que está en todos los libros. Finalmente Artigas tiene que refugiarse en el Paraguay. Entonces, qué raro, Ramírez se autoelige jefe supremo. Eran todos jefes supremos en aquella época, era el cargo más lindo, todos se autodesignaban jefes supremos. En este caso de Entre Ríos, que estaba formado Entre Ríos en ese entonces por Corrientes y Misiones, y que pasaba a ser el general en jefe de todos los ejércitos federales de la Mesopotamia. Hay algunos historiadores que justifican la aparente o no traición a Artigas en la catástrofe de Tacuarembó por parte de Artigas, es decir, que Ramírez ataca o le quita autoridad, mejor dicho, a Artigas, llevándolo a ser un gobernador más de la banda oriental cuando pierde en Tacuarembó a mano de los brasileños, de los lusitanos, ya que allí Artigas perdió una gran cantidad de hombres. Fue una batalla casi definitiva en cuanto al mando supremo de Artigas en Tacuarembó, porque pierde una gran cantidad de fuerzas y recursos militares para la causa federal. Entonces, hay algunos autores que dicen, bueno, ahora pasa a ser nada más que gobernador de la banda oriental, no está en condiciones de ser jefe supremo de todas las fuerzas federales. Obviamente los lusitanos ocupan la provincia oriental, y entonces era necesaria una paz con los unitarios establecidos en Buenos Aires, ya que las tropas invasoras podían ahora atacar, los lusitanos podían atacar y ocupar Entre Ríos y Santa Fe. Es decir, estos autores dicen que era necesario que Ramírez llegara a un acuerdo con los porteños porque podía existir la posibilidad que los lusos brasileños, después de ya haber ocupado la provincia oriental, cruzaran el Uruguay, el río Uruguay, y tomaran posesión o atacaran con su poderoso ejército
tomaran o quisieran tomar la posesión de Entre Ríos, de Corrientes, de toda la Mesopotamia. Entonces, con un acuerdo con los porteños, de parte de Ramírez y López, paraban esa posibilidad. Bueno, por supuesto que había cuestiones de egos, de protagonismo, de jefaturas, y todo esto explicaría la aparente traición a Artigas que significó el Tratado de Pilar. Ahora bien, ¿fue traición de Ramírez a Artigas? Después de haber escuchado, ahora hemos charlado, ustedes cómo lo ven, qué conclusiones pueden sacar. Nosotros entendemos que sí, que ha habido una traición. ¿Por qué? Porque perdió Artigas una batalla importante contra los lusitanos, contra los brasileños de Tacuarembó. En lugar de salir a apoyar sus subordinados como Ramírez y López a su jefe, dijeron, bueno, ahora que perdiste ya no tenés tanto poder, ¿viste? Sos uno más. ¿Creemos que hubo una traición de Ramírez a Artigas? Bueno, por lo que estamos diciendo creemos que sí, pero aparte, y esto es muy importante, no es muy conocido, yo creo que la documentación siempre, sobre todo las cartas íntimas, que trasuntan los verdaderos sentires de los protagonistas de la historia, demuestran dos cartas de Fructuoso Rivera, que ya ahora era socio de Ramírez, lo confirman. Este fue el comienzo de una serie de traiciones. La traición de Ramírez a Artigas, pero después, vamos a ver después, la de López hacia Ramírez, y después la de Urquiza al Partido Federal. Bueno, hasta aquí vamos a llegar hoy. Vamos a charlar, vamos a darles a conocer a ustedes en la próxima reunión esas dos cartas de Fructuoso Rivera, que ya era socio de Ramírez, donde se demuestra la traición, se confirma la traición de Ramírez a Artigas. Seguimos entonces con Ramírez, seguimos con López. Como ven, están ambos están consustanciados en estas charlas de López y Ramírez. Y seguimos en la próxima. Les agradezco todo esto, estas cartas, esta documentación de Fructuoso Rivera la van a encontrar en el Mensajero de la Confederación Argentina, esto y otras cosas más, todo lo que estamos charlando en distintos artículos. Les agradezco, nos vemos en breve. Muchas gracias a TLB1, Toda la Verdad Primero, que nos abre sus puertas para el conocimiento de nuestra propia historia. Gracias y buenas tardes.